Me echaron. No con gritos, no con violencia, con papeles, con una voz fría que dijo, esto ya no te pertenece. Y sin embargo, cada ladrillo, cada árbol, cada centímetro de tierra conocía mi nombre antes que el de ellos. El portón se cerró detrás de mí y el sonido metálico fue más que un ruido. Fue una sentencia, porque nada duele tanto como ser expulsado del único lugar que uno ayudó a construir con sus propias manos. Esa noche me quedé parado frente a la casa, bajo la misma luz que antes iluminaba mis cenas, mis risas, mis silencios. Vi las cortinas moverse y supe que alguien más dormía donde yo soñé durante años. Nadie salió, nadie preguntó. Las paredes guardaban mis ecos, pero eligieron callar. Me pregunté cuántas veces una injusticia empieza así, con una firma, con un apellido mal usado, con una mentira que parece legal. Durante días cargué la culpa como una sombra que no me seguía, sino que me empujaba. Tal vez yo había confiado demasiado, tal vez había creído en la palabra familia, como si fuera un contrato eterno. Pero la sangre no siempre defiende, a veces negocia. Me dolía más la traición que la pérdida, porque uno puede vivir sin techo, pero no sin pertenecer a ningún lugar. Una tarde regresé, solo para mirar desde lejos. La casa estaba igual, pero el aire era distinto. La tierra olía a humedad y a memoria. En la ventana, un reflejo me observaba. El mío, distorsionado, pero vivo. Fue entonces cuando entendí que la justicia no siempre necesita testigos. A veces solo espera que el dueño legítimo de la verdad vuelva a reclamar lo que le pertenece. Todavía no he cruzado la puerta, pero el terreno sigue siendo mío. No porque lo diga un papel, sino porque la historia me lo debe. Y cuando la justicia despierte, que nadie dude, sabrá exactamente de qué lado poner sus raíces. El café se enfría más rápido cuando uno no tiene casa. Lo aprendí esa mañana, parado frente a la mesa que alguna vez fue mía, viendo cómo el vapor se apagaba sobre el borde de una taza que ya no me pertenecía. El reloj marcaba las 8, pero el tiempo en esa cocina había dejado de moverse el día que me echaron. Aún podía escuchar el golpe seco de la puerta, el eco de una voz que me llamaba invasor, como si mis recuerdos hubieran perdido derecho de residencia. El aire olía a pan tostado y a mentira reciente. Ella, la que ahora decía ser dueña de todo, movía las manos con una calma que dolía, revolviendo el azúcar en el café como si nada. Me miró sin decir palabra, y en sus ojos entendí algo peor que el odio, la indiferencia. Dicen que el silencio es la forma más cruel de desalojo, y ese día me echaron sin levantar la voz. La mesa, mi vieja aliada, parecía observarme. Sus vetas de madera guardaban las risas, los secretos, las noches en las que planeé el futuro de ese terreno. Cada marca era un testigo, cada arañazo una firma invisible. ¿Cuántas veces se puede borrar a alguien antes de que el suelo mismo proteste? Quise tocar la superficie, pero me contuve. En esa casa, hasta el aire tenía dueño. Sobre el aparador, vi el sobre del notario. Mi nombre, escrito con tinta negra, tachado con precisión quirúrgica. Un golpe de tinta bastó para desaparecerme. No hacía falta violencia cuando se tiene poder y papeles sellados. Apreté los puños, no por rabia, por memoria, porque no hay tinta capaz de borrar las manos que construyeron lo que ellos ahora reclaman. El aroma del café se mezcló con el del polvo levantado por mis pasos. Ella dijo algo, una frase breve, cortante, como el filo de un cuchillo en una fruta madura. Te lo advertí. Me reí sin querer. No de humor, sino de incredulidad. ¿Cómo se advierte a alguien que le van a robar su vida? Miré por la ventana. Afuera, el terreno seguía igual. La tierra roja, el limonero, las huellas de mi perro en el barro seco. Todo seguía esperándome. Lo único distinto era la cerradura. A veces la injusticia se resume en eso. Una llave que ya no abre lo que fue tuyo. Sobre la silla vi mi viejo abrigo, el que usaba para trabajar en el campo. Lo había dejado ahí semanas atrás, cuando todavía creía que la familia era un techo. Ahora estaba doblado, limpio, perfumado con un aroma que no reconocí. Lo tomé. Pesaba más de lo que recordaba.
como si llevara adentro todos los días que me negaron. Ella siguió de pie, serena, como si el acto de expulsar a alguien pudiera volverse rutina. Detrás de ella, la cafetera comenzó a silbar. Un sonido agudo, persistente, como un grito contenido. Nadie la apagó. Tal vez porque ya era demasiado tarde. El daño ya hervía. Pensé en mi padre, en cómo me enseñó a no temerle al trabajo ni al abandono. Lo que siembres con verdad, ni el viento se lo lleva. Su voz me acompañó en silencio, mezclada con el vapor del café que seguía escapando. Afuera, el terreno esperaba, y yo, sin saberlo, ya estaba volviendo a sembrar. Ella me preguntó si iba a firmar los papeles. No respondí. La justicia no siempre contesta. Observa. Me di vuelta y caminé hacia la puerta. En el reflejo del vidrio, la vi sostener la taza. La llevó a los labios, pero no bebió. El café, igual que la verdad, ya estaba frío. El ruido de la cerradura detrás de mí sonó como un punto final, pero dentro, algo, una raíz vieja, invisible, seguía latiendo. Si alguna vez te echaron de un lugar que construiste con tus propias manos, escribe: yo también olí el café frío. Quiero saber cuántos fueron expulsados de su propio hogar, y aún así siguieron de pie. El pasillo siempre fue el corazón silencioso de la casa, largo, angosto, con ese eco que devolvía los pasos como si quisiera recordarte que alguna vez perteneciste ahí. Caminé despacio, dejando que mis dedos rozaran las paredes. La pintura estaba distinta, más clara, más ajena, pero debajo, lo sabía, aún estaba el color que yo mismo elegí una tarde de verano, cuando creía que los muros podían guardar lealtad. En una esquina, la mancha de humedad seguía igual, como una cicatriz vieja que se niega a sanar. Esa mancha me había desesperado durante años, y sin embargo ahora me conmovía. Era el único vestigio que no habían borrado. Me detuve frente a ella y sentí el impulso absurdo de pedirle perdón por haberme ido. Uno se apega a lo que resiste, incluso si es solo una mancha en la pared. El aire tenía olor a desinfectante, a limpieza forzada, a borrón y cuenta nueva. Las fotos ya no estaban. En su lugar, cuadros sin alma, comprados en alguna tienda que vende hogares prefabricados. Ninguna mirada conocida me devolvía el gesto. Solo vacío enmarcado. Me pregunté cuántas veces la gente decora para tapar su culpa. Al pasar frente al cuarto de mis hijos, vi la puerta entreabierta. Dentro, la luz era tenue. Todo estaba igual, pero distinto. El estante de madera seguía allí, solo que ahora guardaba cosas que no reconocía. Una vela, un libro cerrado, una caja de cartón. Me acerqué. Dentro de la caja había una piedra, una sola, con una palabra grabada: volver. Sentí un nudo en el estómago. No era mi letra, pero la palabra me hablaba. Alguien había querido decirme algo. Tal vez uno de ellos, tal vez el propio terreno, porque la tierra, cuando te pertenece de verdad, siempre encuentra la manera de llamarte de vuelta. El suelo crujió detrás de mí. No volteé enseguida. Aprendí que el miedo se alimenta del movimiento. Escuché la respiración de alguien, lenta, casi humana. Giré despacio. No había nadie, pero en el marco de la puerta, justo a la altura de mi hombro, alguien había escrito con tiza una fecha: 23 de mayo, el día en que me echaron. Pasé el dedo sobre la inscripción. La tiza se borró, pero el polvo blanco quedó pegado a mi piel. En ese instante entendí que la casa no olvida. Fingen que sí, cambian los muebles, pintan, limpian, pero el suelo, ese sí, guarda memoria. Y cuando llega el momento, la devuelve en forma de temblor. Seguí caminando. Al fondo, la puerta que daba al patio estaba cerrada con tranca. Escuché el sonido del viento golpeando los vidrios, insistente, como si quisiera entrar. Afuera, el limonero se movía, sus hojas golpeando el cristal. Era el mismo árbol que planté con mis manos, el mismo que dijeron que había secado, pero lo vi florecer, desafiante, hermoso. El viento empujó más fuerte, la tranca vibró, y por un segundo pensé en abrir, pero no lo hice. El terreno no se conquista de una vez, se reconquista con tiempo, con calma, con silencio.
Me alejé sin cerrar del todo. Dejé que la corriente siguiera entrando, como una promesa. Cuando miré atrás, el pasillo parecía más largo que antes, pero ya no me intimidaba. Sentí que caminaba dentro de mi propia historia, recuperando metro a metro lo que me habían quitado. Y el eco de mis pasos, lejos de doler, empezó a sonar como un juramento. Si alguna vez sentiste que una casa todavía pronunciaba tu nombre aunque intentaran borrarte, escribe: yo también la escuché. Quiero saber cuántos fueron expulsados, pero nunca olvidados por las paredes que ayudaron a levantar. La sala me recibió con ese silencio que solo tienen los lugares que fingen elegancia. El aire estaba demasiado quieto, como si la casa contuviera la respiración al verme entrar. El suelo brillaba más que nunca, pulido hasta el exceso, pero debajo del brillo todavía se sentía el temblor de los pasos que di con los pies llenos de barro después de trabajar la tierra. Esa tierra, la mía, la que ahora fingían no conocer. Los retratos seguían colgados en la pared, pero los rostros eran distintos. Los míos habían desaparecido, sustituidos por fotos ajenas, gente desconocida, sonrisas compradas. Me acerqué al marco donde antes estaba la foto de mi boda, esa que ella había arrancado la noche que decidió echarme. Ahora había un paisaje sin nombre, un mar que no existía. Toqué el vidrio. La superficie fría me devolvió mi reflejo, deformado, triste. Y en esa imagen entendí que no habían cambiado solo la casa, habían intentado reescribir mi historia. Sobre la mesa, un mantel nuevo cubría las marcas de cera, las manchas del tiempo, los golpes de infancia. Pero por debajo, las cicatrices seguían ahí. Las reconocí al tacto. Esa mesa sabía más que cualquier notario. Recordaba quién lloró, quién mintió, quién brindó con vino y quién escondió el temblor detrás de una copa vacía. En su silencio, me pareció escuchar una palabra: aguanta. Me senté en mi antiguo lugar, el de siempre, el que aún rechinaba por costumbre. Frente a mí, una vela encendida. No la había prendido yo, y sin embargo su llama se movía con una calma extraña, como si esperara que la mirara. La luz tembló sobre el retrato de mi padre que aún colgaba en la esquina. Su mirada seguía igual de severa, pero ya no dolía. Ahora parecía estar de mi lado. En el aparador encontré un sobre abierto, dirigido a ella. Reconocí el membrete del banco. Lo abrí con manos que no temblaron. Dentro, un aviso de embargo. Ironías del destino. Me echaron de mi casa, pero la casa ya estaba perdiéndose sola. Era como si la tierra misma estuviera corrigiendo la injusticia. La justicia, a veces, no llega en uniforme, llega en forma de deuda. Escuché un golpe seco. La ventana se había abierto de golpe. El viento entró, levantando los papeles, apagando la vela. El olor a cera quemada llenó el aire. Cerré los ojos y sentí el murmullo del terreno allá afuera. Ese susurro grave que solo entiende quien alguna vez lo cuidó. Sigue aquí, pensé. No era consuelo, era llamado. Cuando abrí los ojos, el retrato de mi padre se había torcido levemente. La cuerda del marco rechinó. Me levanté para enderezarlo, pero no lo hice. Lo dejé así, inclinado, humano. Las cosas verdaderas no necesitan perfección, solo memoria. La puerta al pasillo volvió a cerrarse sola, despacio, como si la casa quisiera quedarme dentro. No supe si era advertencia o bienvenida, pero por primera vez no sentí miedo, porque cuando uno toca fondo en su propia historia, el suelo deja de ser amenaza y se vuelve raíz. Respiré hondo, dejando que el olor a madera vieja me llenara los pulmones. Me quedé ahí, en medio de la sala, con las manos vacías y el corazón lleno de certeza. Nadie puede echarte de un lugar que lleva tu nombre grabado en silencio. Si alguna vez volviste a un sitio que intentó olvidarte, pero el aire te reconoció primero, escribe: yo también fui recordado. Quiero saber cuántos sintieron que el suelo los llamaba por lo que realmente eran. El despacho olía a polvo y a papeles que guardan secretos. Era el único lugar donde aún se escuchaba el eco del pasado, como si las paredes supieran demasiado y hubieran aprendido a callar. La luz entraba por la rendija de la persiana, formando líneas sobre el escritorio, como barrotes de una celda moral.
Me acerqué despacio. Cada paso sobre el suelo crujía con la dignidad de quien se sabe testigo. El escritorio seguía en su sitio, pesado, autoritario. Sobre él, una carpeta abierta mostraba mis iniciales escritas en tinta azul. No la recordaba. La toqué con la punta de los dedos y el papel me devolvió una sensación que no esperaba. Calor, como si la verdad también tuviera temperatura. Abrí la carpeta. Dentro, recibos de materiales, facturas antiguas, el plano del terreno. Todo a mi nombre. La tierra tenía memoria legal, aunque la gente no. Un ruido me hizo girar. La puerta se movió apenas, como si alguien la empujara desde afuera. Esperé. Nada. El silencio se estiró tanto que empezó a doler. En esa casa, el miedo siempre entraba sin anunciarse. Cerré la carpeta y la guardé bajo el brazo, como quien rescata un pedazo de sí mismo antes del incendio. Busqué la llave que sabía que debía estar ahí. La encontré dentro de la gaveta más baja, envuelta en un pañuelo blanco. Era la misma llave del portón trasero, la que mi padre me entregó cuando me dijo: «Mientras esta tierra respire, será tuya». La sostuve un momento. No pesaba mucho, pero su promesa sí. Encima del escritorio había una foto. Vieja, amarillenta, mi padre y yo sosteniendo una pala. El marco estaba torcido, y detrás, pegada con cinta, una nota que nunca había visto. «No firmes lo que no entiendas». La letra era suya. Esa frase me atravesó como una confesión tardía. Quizás él también sospechó que un día habría que defender lo que sembramos. La ventana del despacho daba al patio. Desde ahí se veía el terreno, húmedo por la lluvia de la noche anterior. Parecía respirar. En el centro, un charco reflejaba el cielo, como si la tierra mirara hacia arriba, esperando justicia. La justicia no siempre llega por decreto. A veces crece como el pasto, lenta, inevitable. Me senté en la silla y cerré los ojos. Por un momento sentí que él estaba ahí, justo detrás, apoyado en la pared, mirando sin hablar. Hay presencias que no necesitan cuerpo para acompañar. Le hablé en voz baja. «No voy a firmar nada, viejo». El aire se movió, apenas, y el papel del escritorio se deslizó unos centímetros. Lo tomé como respuesta. Al levantarme, noté que la llave brillaba con un tono más claro bajo la luz. No sé si fue ilusión o señal, pero decidí guardarla en el bolsillo. A veces la justicia empieza con un gesto tan simple como no devolver una llave. Cuando salí del despacho, cerré la puerta sin hacer ruido. No por miedo, sino por respeto. Las verdades, cuando se despiertan, no necesitan ruido para existir. Si alguna vez abriste un cajón y encontraste dentro la prueba de que tenías razón, escribe: «Yo también la encontré en silencio». Quiero saber cuántos descubrieron que la verdad, al final, siempre se esconde donde la dejaron los justos. Subí a la terraza con la llave aún en el bolsillo. El aire era espeso, cargado de ese olor a tierra húmeda que precede a una revelación. Desde ahí se veía todo el terreno, extendiéndose como una herida que todavía late. Las nubes se movían lentas, pesadas, cubriendo el sol a ratos, y cada sombra que caía sobre el suelo parecía decir mi nombre. Me apoyé en la baranda y cerré los ojos. Escuchar la tierra es un arte que solo aprende quien la ha trabajado con las manos. El viento traía el sonido de los gallos del barrio, los pasos lejanos de alguien barriendo, el crujido de las hojas del limonero. Ese árbol seguía ahí, altivo, igual que yo. Lo planté con 17 años, y cada fruto que dio fue testigo de mis días buenos y mis derrotas. Nadie puede desalojar un árbol del corazón. Lo miré, y por un segundo, juraría que sus ramas se movían hacia mí, como un saludo viejo. Sobre la mesa de la terraza encontré un cuaderno mojado por la lluvia. No era mío. La tapa tenía escrito un nombre que no reconocí. Lo abrí con cuidado. Hojas manchadas de tinta, frases cortas, listas de gastos. En la última página, una nota escrita con rabia. El terreno no era suyo. Me quedé mirando esas palabras. No supe si era mentira, excusa o defensa, pero entendí que alguien más también había querido justificar el robo. Las mentiras siempre dejan rastros de culpa, incluso en letra ajena.
El cielo se abrió un poco y la luz volvió. Me cubrí los ojos y respiré profundo. El aire olía a hierro, a raíces, a promesa. En ese instante recordé lo que mi padre me dijo una vez. La tierra no necesita testigos, solo espera que el tiempo le dé la razón. Y ahí estaba yo, años después, viendo cómo el terreno mismo empezaba a hablar, sin juicios, sin gritos, solo con su verdad mansa y rotunda. A lo lejos, una camioneta se detuvo frente al portón. No bajó nadie, solo permaneció ahí, con el motor encendido. La tensión se instaló en el pecho, esa sensación antigua de amenaza. Toqué la llave dentro del bolsillo. El metal estaba tibio, como si respirara. Quizás no era un objeto, sino una prueba viva de que aún tenía derecho a abrir lo que me pertenecía. El viento cambió de dirección, levantando polvo y hojas. Una de ellas cayó sobre la mesa, húmeda, brillante. Tenía la forma de un corazón torcido. La guardé sin pensar. No por sentimentalismo, sino porque la justicia también se anuncia en detalles que parecen nada. El motor se apagó. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ahora sonaba como un espacio antes del cambio, ese instante justo en que el aire decide moverse distinto. Miré el terreno una vez más. La lluvia anterior había dejado marcas de agua que formaban una figura irregular, pero reconocible, el contorno del límite original del terreno. Mi límite. La tierra, con la lluvia, había dibujado el mapa que ellos querían borrar. Me quedé quieto, dejando que el viento me golpeara el rostro. No había rabia, ni miedo, solo una claridad serena. La justicia, cuando llega, no avisa. Se manifiesta en los gestos más simples, como una raíz que rompe el cemento sin pedir permiso. Si alguna vez sentiste que el suelo te devolvía lo que te habían quitado, escribe, yo también lo vi respirar. Quiero saber cuántos entendieron que la tierra, tarde o temprano, se alinea con quien la amó de verdad. El dormitorio era el único lugar que todavía olía a mí. A ropa guardada con prisa, a polvo sobre los marcos, a ausencia mal disimulada. La ventana estaba entreabierta, y el viento movía las cortinas como si jugara con un fantasma. Entré despacio, sin encender la luz. La penumbra era cómplice. Una piel que me conocía desde antes del desalojo. Ese cuarto había visto mis miedos, mis decisiones y mis derrotas. Era, más que un espacio, un espejo de lo que quedaba en pie después del despojo. La cama seguía en su lugar, impecable, demasiado ordenada para ser sincera. Me senté al borde, y el colchón hundió su memoria bajo mi peso. Pasé la mano sobre las sábanas y encontré una costura rota, justo donde mi madre solía bordar nuestros nombres. El hilo colgaba como una herida mal cerrada. Pensé en repararlo, pero no lo hice. Algunas grietas deben quedar abiertas para recordar por dónde sangró la verdad. El armario estaba entreabierto. Dentro, un par de camisas mías, dobladas con precisión ajena. Las toqué. Olían a lavanda, ese aroma que ella siempre usó para marcar territorio. Era su forma de decir, ahora es mío. Pero hay cosas que ni el perfume puede reclamar. El olor original seguía ahí, debajo de todo. El olor de la tierra y del trabajo. El olor de quien pertenece sin tener que probarlo. En la repisa, junto al espejo, había una foto enmarcada. La tomé. Mi padre y yo, otra vez, pero esta vez no estábamos sonriendo. Era una foto que nunca recordaba haber visto. Al reverso, una fecha escrita a mano. La última siembra. El año coincidía con el día en que compramos el terreno. Él siempre decía que los finales también pueden ser comienzos, si uno sabe escucharlos. Me miré en el espejo. Había cambiado. No solo el rostro, también la mirada. Antes, el reflejo mostraba un hombre que buscaba justicia. Ahora, uno que se sabía parte de ella. Detrás de mí, el cuarto parecía más pequeño, como si la casa misma empezara a comprender que su dueño había vuelto en otra forma, más sereno, más firme, más verdadero. Saqué del bolsillo la llave que encontré en el despacho. La sostuve frente al espejo, y por un instante vi dos llaves, la mía y su reflejo. Entendí que una abría puertas y la otra conciencias.
que el terreno, más que una propiedad, era una herencia moral, la lección de que nadie puede quedarse con lo que se construye desde el alma. El viento sopló con fuerza y la puerta se cerró de golpe. No me asusté. La casa ya no era enemiga, era testigo. Todo lo que me negaron había vuelto a su lugar, sin necesidad de papeles ni juicios, solo con la fuerza silenciosa de quien tiene razón y paciencia. Me recosté un instante, cerré los ojos, escuché el sonido del limonero afuera, las ramas golpeando la ventana, el canto de un pájaro que no conocía. Sentí que algo respiraba conmigo. No era nostalgia, era pertenencia. El tipo de paz que llega cuando el alma y la tierra se reconocen mutuamente. Antes de levantarme, vi sobre la mesita una carta doblada. No tenía nombre. La abrí. Dentro, una sola frase escrita con tinta temblorosa. El terreno nunca dejó de ser tuyo. No había firma, pero no la necesitaba. Algunas verdades se escriben desde otro lugar. Dejé la carta sobre la almohada, como ofrenda. Me levanté y miré el cuarto por última vez. Ya no era mío, ni de ella. Era del tiempo, que lo había visto todo y había dictado su propio veredicto. Si alguna vez perdiste algo que te pertenecía, pero el destino te lo devolvió de una forma más sabia, escribe: yo también lo recuperé en silencio. Quiero saber cuántos entendieron que el despojo, a veces, es solo la antesala de la justicia. El comedor me esperaba igual que siempre, con esa luz tenue de las 6 de la tarde, filtrada por las cortinas que mi madre cosió hace años. Todo estaba quieto, pero no vacío. La mesa larga, el mantel con sus hilos gastados, las sillas que conocían nuestras discusiones. Había un silencio espeso, pero distinto. No era el silencio del miedo, sino el del regreso. La justicia, cuando llega, no entra con estruendo. Se sienta despacio, toma aire y observa. Sobre la mesa, un solo plato, el mismo que usaba mi padre. Lo reconocí por la grieta en el borde, esa pequeña línea que él siempre decía que le recordaba que nada perfecto dura mucho, pero lo verdadero sí. A su lado, la llave que había guardado durante todo el día. La coloqué junto al plato, y el metal tocó la porcelana con un sonido que me atravesó. Fue como un brindis entre el pasado y lo que viene. Ella apareció en la puerta. No vestía la misma seguridad de antes. Su voz, cuando habló, tembló un poco. ¿Qué haces aquí?, preguntó. No le respondí de inmediato. Me limité a señalar la mesa, ese altar doméstico donde tantas verdades se rompieron y tantas otras nacieron. Solo vine a poner las cosas en su lugar, dije, y mi voz no sonó a amenaza, sino a cierre. Se acercó lentamente, como quien reconoce que el terreno que pisa ya no le pertenece. Miró la llave, el plato, mi rostro. Algo en su gesto cambió. Tal vez entendió lo que yo ya sabía, que se puede tener la casa, pero no el derecho moral sobre ella, porque la justicia no se hereda, se gana con el alma limpia, y la suya, hacía tiempo, había dejado de oler a verdad. El reloj del comedor marcó las 7, una campanada grave, exacta. Afuera, el viento volvió a soplar, las cortinas se movieron, y por un instante, el sol se reflejó en la llave, iluminando la grieta del plato. Era como si el universo quisiera señalar algo, la belleza de lo imperfecto, la reparación que no necesita perdón, solo presencia. Ella dio un paso atrás, no dijo nada más. Yo tampoco, no hacía falta. Los juicios verdaderos no ocurren en tribunales, sino en mesas como esa, donde el silencio pesa más que las palabras. La miré una última vez, no con rencor, sino con ese tipo de compasión que deja el tiempo cuando ya no duele. Tomé la carta que encontré en el dormitorio y la puse bajo la llave. Era mi forma de cerrar el círculo, no con venganza, sino con orden. Lo justo no siempre castiga. A veces simplemente acomoda las piezas donde siempre debieron estar. Ella se fue. No escuché el portazo, solo el sonido leve de sus pasos alejándose. En ese instante, el comedor respiró. Las paredes parecían más claras, la mesa más firme, el aire más liviano. Me senté en mi viejo lugar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo había vuelto a su sitio.
Tomé la taza de café, la misma de aquella mañana. El líquido ya estaba frío, pero lo bebí igual. Sabía distinto. Sabía a raíz, a verdad, a justicia servida sin ceremonia. Si alguna vez recuperaste tu lugar sin gritar, escribe: yo también volví a sentarme. Quiero saber cuántos entendieron que, al final, la justicia no llega de afuera. Se sienta contigo, cuando dejas de tener miedo. La casa volvió a ser solo eso, una casa. Pero en el aire quedaba algo que no se podía borrar. Una respiración más lenta, un pulso que seguía latiendo bajo el suelo. La mesa estaba vacía, pero la luz de la tarde la acariciaba como si aún quedara gente sentada alrededor. La llave seguía allí, junto al plato de mi padre, brillando con humildad, sin pedir atención. La carta doblada descansaba al lado, convertida en silencio. Todo seguía igual, y sin embargo, todo era distinto. La justicia no había gritado, había susurrado. Abrí la ventana. El viento entró, tibio, lleno de olor a tierra mojada y a hojas del limonero. Afuera, el terreno se extendía manso, libre, respirando. Por un instante, creí escuchar pasos, voces que el tiempo dejó atrás. No quise mirar. Preferí dejar que vivieran ahí, entre el polvo y la memoria, donde las almas buenas custodian lo que fue sembrado con amor. Cerré los ojos y comprendí que el perdón no siempre necesita testigos. A veces basta con abrir una ventana y dejar que el aire haga su trabajo. Caminé hacia el espejo del pasillo. Mi reflejo no pedía respuestas, solo mostraba una calma nueva. En mis ojos ya no había reclamo, solo aceptación. El suelo bajo mis pies se sentía firme, distinto al de la primera vez que lo pisé. Tal vez la tierra no cambia, pero cambia quien la comprende. Entendí que volver no era reclamar lo perdido, sino reconocer lo que nunca dejó de ser mío. La paz de saber que resistí sin convertirme en ellos. La puerta quedó abierta cuando me fui, no por descuido, sino por fe. La luz del atardecer se derramó sobre la mesa, cruzando el polvo como una bendición. Y mientras el viento movía la cortina, supe que había aprendido lo esencial. A veces, el perdón no es para quien erró, sino para quien decidió seguir. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez también dejaste una puerta abierta para que el alma pudiera respirar, escribe en los comentarios lo que aún ecoa, porque algunas verdades no terminan, se quedan flotando, esperando a ser compartidas en silencio.